Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 94 del tratado, en el noveno capítulo, casi acabando el noveno capítulo del tratado. Y sin más dilación, vamos a comenzar nuestro estudio. Ponemos la página y los esquemas que solemos utilizar para que se puedan consultar. Aquí está nuestra página de hoy. Comienza la Mishnah, una nueva Mishnah que comenzamos hoy. Dice así: Hacer un patio, Shenifretza. ¿Qué pasó? Se le cayó un muro, tiene una brecha. Le resulta Rabin. Ahora, el muro este lo que hacía era separar el patio del dominio público. Entonces, ¿qué pasa ahora? Dice, todo el patio se va a considerar como un dominio público. Por lo tanto, a Magnis mitoja le resulta Yahid o le resulta Yahid o Toja Hayab, una persona que pasa un objeto del dominio privado al patio o del patio al dominio privado está transgrediendo la prohibición de Shabbat de transportar de un dominio al otro dominio. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, mitoja le resulta Rabbim o me resulta Rabbim de Toja Patur. Dice, no, si va del patio al dominio público o del dominio público al patio, se considera que está exento. ¿Por qué? Carmelit, porque este lugar no es que sea un dominio público, sino que se considera que es Carmelit. Vemos ya entonces aquí una primera diferencia entre la opinión de Rabbi Eliezer y la opinión de los sabios. Rabbi Eliezer va a decir que ese patio pierde su categoría de patio y se convierte todo él en dominio público. ¿Sí? Por eso él dice que el que hace entrar del dominio público, del dominio privado al patio o del patio al dominio privado. Sin embargo, los jajamim que dicen no, este lugar se considera Carmelit y por eso dice el que pasa del patio al dominio público o del dominio público al patio. Muy bien. Dice la Gemara, Rabbi Eliezer, ¿acaso la opinión de Rabbi Eliezer es Mishum de Nifretzal Reshut Rabim, Javiele Reshut Rabim? ¿Acaso él piensa que porque se abrió hacia el dominio público, entonces adquiere esa categoría de dominio público? De todas formas, este patio no pertenece a todo el mundo. No todo el mundo pasa por él. Después la Gemara dice, efectivamente, Rabbi Eliezer piensa así. Rabbi Eliezer le tame, Rabbi Eliezer sigue su propia opinión, como vamos a estudiar Bezrat Hashem en el tratado de Baba Batra, de Tania, se enseñó una vereitá. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, Rabim Shebareru Derech Leatzman, Ma Shebareru Bareru. ¿Qué pasó? Había un campo, y en ese campo empezaron a pasar las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se sabía dónde estaba el camino. Ahora dice, ese camino que ellos fueron haciendo por el cual pasaron, Mashe Bareru Bareru, lo que ellos crearon o determinaron como que era el camino, eso se convierte en el camino. Entonces, pregúntale a Gemara, Eni, ¿y acaso aquí podemos decir lo mismo? De Amar Rab Gidel, Amar Rab, si aquello que dijo Rab Gidel en nombre de Rab, Eush Abdallah Henderech de Otosade. Dice, ¿eso qué pasó? ¿Cuándo se dice Mashe Bareru Bareru? Únicamente cuando el camino que ya existía en ese campo ya no es visible. Bien, ahí es cuando podemos decir Mashe Bareru Bareru. Pero aquí no, aquí en el patio, no es un lugar de paso habitual. Legitema si tú quieres decir, Ahanami, aquí también, que Gon Shavda la Derech Beotahatzer, puesto que se perdió donde terminaba el dominio público en este patio, es decir, donde estaba la pared, porque se cayó la pared. Bien, Veamar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Admekom Mejitza Mahloke. Es decir, en realidad la discusión está hasta el lugar donde estaba el muro. Es decir, está claro que dentro del patio no estaba el muro. Entonces ahí no debería haber discusión. ¿Dónde estaría la discusión? Únicamente ahí donde donde estaba el muro. Y eso es lo que estarían discutiendo Rabbi Eliezer y los sabios. Que los Jajamín dirían Rabbi Eliezer diría que el lugar del muro se considera como un dominio público. Y los sabios dicen que ese lugar del muro únicamente se considera como dominio público, pero el resto del patio se considera como un dominio privado. O como un carmelita en este caso. Después la Gemara dice, Emma,
al mekom mejizá mahloket. Entonces vamos a decir que efectivamente la discusión está sobre el lugar donde estaba el muro. Y si tú quieres venir a preguntar así, te vamos a decir otra explicación. Ubetzide reshuta rabim kamipligue. En realidad están discutiendo que podemos decir que la discusión es cuando se reconoce dónde estaba el lugar del muro, ¿sí? Y la discusión es si el lugar del muro es como la ley de los laterales del dominio público. Es lo que se llama Betzide Reshuta Rabim. Y ahí estaría la discusión, como dice Dibre Rabbi Eliezer que Sabar, Rabbi Eliezer opina, Tzide Reshuta Rabim, que Reshuta Rabim damo. Es decir, los laterales del dominio público se consideran dominio público, Rabbanán, Sabre, Tzide Reshuta Rabim, Lav que Reshuta Rabim damo. Que los laterales del dominio público no se consideran como un dominio público en sí mismo. Bien, me he olvidado de pasar por aquí. Aquí estamos. Que Reshuta Rabim damo. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, pregunta la Gemara, si es así, que discutieron sobre la ley, sobre los laterales del dominio público. ¿Por qué discutieron entonces sobre un muro que se cayó? Es decir, si la discusión es sobre el lateral del dominio público, yo no necesito que el muro se haya derrumbado, que el patio esté parutz, que se haya abierto una brecha del patio al dominio público. Entonces dice, y pligu de resulta rabin be alma. Dice, si hubiesen discutido sobre las laterales del dominio público normales, Habamrinan, ¿qué es lo que yo habría dicho? Kipli, Rabanana de Rabbi Eliezer. ¿Por qué discuten los sabios con Rabbi Eliezer? Hanemile eja de Ika Hipufe. Dice, ¿por qué? Porque en un dominio público normal, las paredes del dominio público que dan a la calle tienen hipufim. Vamos a ver ahora lo que son los hipufim. Abaleja del Eka hipufe, pero aquí, que no tiene hipufim, Emma module, habríamos pensado que estaban de acuerdo los sabios con Rabbi Eliezer, que también esa parte del muro que se cayó también sería dominio público. ¿Bien? Kamash Malan, que no, por eso necesito aprender justamente un caso en el cual el muro se derrumbó. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a ver rápidamente un esquema. Dice así. Este es nuestro patio que se abrió al dominio público. Bien. Y entonces se considera Carmelit. Ahora nos dijeron, no, la discusión es hasta el lugar del muro. O después dijeron, la discusión es justamente sobre esta parte, el lugar donde estaba el muro, si se considera un dominio público o se considera que todavía es Carmelit. Muy bien, esto es un Reshut Rabim Bealma. Bien, esto es un dominio público habitual. ¿Qué quiere decir? Que ahí había hipufim. ¿Qué son los hipufim, dijimos? Vamos a ver ahora. Son una especie de salientes que se ponían junto a la pared del lado de la calle. ¿Para qué? Para que los animales no viniesen a apoyarse sobre el muro y a causar destrozos. Entonces, como habían estos hipufim, la gente normalmente no pasa por ahí. Bien, entonces por eso dice que ahí está la discusión entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Bien, ahora, si yo hubiese establecido mi discusión en esta Mishnah sobre un Reshuta Rabim Bealma, un dominio público normal, yo podría haber dicho, ¿por qué hay una discusión entre los sabios y Rabbi Eliezer? Porque en una calle normal, aquí hay estos hipufim y entonces en esa parte realmente la gente no los utiliza. Pero si fuese, pero si en realidad no hubiese hipufim, como por ejemplo que se ha caído el muro, estaría de acuerdo los sabios con Rabbi Eliezer de que esa parte también sería dominio público. Por eso nuestra Mishnah viene a establecerse justamente cuando se derrumbó el muro. Bien, seguimos entonces por aquí y nos dice así. Dice, veja mi toja que amar. Dice, pero espera. Tú me estás diciendo que estamos discutiendo sobre el muro en sí, sí, pero en la Mishnah que dijimos, mi toja, que dijimos que en la Mishnah, que aquella persona que desplaza de dentro de ese lugar que estamos en discusión hacia el dominio público, quiere decir que es un lugar que tiene un interior. Es decir, todo el patio. Responde la Gemara y dice, hay de amo rabanán mitoja, amar ihunami mitoja. Dice, no, ¿por qué? Porque puesto que los sabios dijeron de dentro, porque los sabios están hablando que el patio es Carmelit, y por eso dice que el que desplaza de
del patio hacia el Reshut Rabim o del Reshut Rabim hacia el patio. Entonces también utilizaron por simetría también la expresión mitoja. Bien. Berrabanán, Amar Rabbi Eliezer, Tzider Reshut Rabim, Umehadrule Inhu mitoja. ¿Sí? Entonces dice, y entonces pregunta la Gemara y dice, ¿y los sabios? ¿Sí? ¿Por qué enseñaron los sabios la palabra mitoja hacia el Reshut Rabim, desde dentro de él hacia el Reshut Yahid? Entonces dice, Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, su punto de vista es únicamente en cuanto a los laterales del dominio público. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuando están discutiendo sobre él enseñaron mitoja? Para enseñarnos que la intención es para hablar de todo el patio. Responde la Gemara y dice, Veaji Kamarle, así es como le dijeron, Rabbanán le Rabbi Eliezer, los sabios de Rabbi Eliezer, Miloka Modin Lan, Eja de Tiltel, Mitoja, le Reshuta Rabim, Meshuta Rabim, Metoja de Patur. Si acaso tú no estás de acuerdo con nosotros, que aquella persona que desplaza desde dentro del patio hacia el dominio público o del dominio público hacia el patio está exento, que Carmelit, porque el patio es considerado en este caso como un Carmelit. Si de Nami lo llena. Entonces, incluso en los laterales del dominio público, ¿sí? También es la ley. Es decir, ese espacio que queda entre la calle y el muro, porque están esas piedras o esos palos que hemos visto en el dibujo, también se consideran Carmelit. Bien, muy bien. Entonces, esta sería la discusión entre Rabbi Eliezer y los sabios. Es decir, que para los sabios les están diciendo que esta parte de aquí, ¿sí? Estas partes de aquí también se consideran Carmelit. Bien, muy bien. Vamos entonces con la siguiente Mishnah, que es la que tenemos aquí. Y nos dice así: Hatzar Shenifretza le Reshut Rabim. Un patio cuyo muro se derribó y quedó abierto al dominio público. Mishene Rujotea. Ahora, esto ocurrió desde dos direcciones. Y entonces no hay paredes que vengan a permitir transportar en este patio en Shabbat. Y de la misma manera una casa que se le derribó la pared y quedó abierta al dominio público, Mishener Rujotav, desde dos direcciones. Maboy, Shenitlu Koratav, o un Maboy, un callejón, al cual le quitaron sus korot, es decir, la korá que viene a permitir el Maboy, la viga, o le hayab, o el poste que se pone a la entrada. Dice Mutarim Beoto Shabbat. Dice, durante todo ese Shabbat sigue estando permitido transportar en ese lugar. Veasurim la labo, pero en adelante quedarán prohibidos para el resto de Shabbatot a no ser que se repare esta situación. Dibre Rabbi Yehuda. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dice, en Mutarim Leoto Shabbat. Y Mutarim Leoto Shabbat, Mutarim le atitlabo. Asurim Leoto Shabbat, le atitlabo, Asurim Leoto Shabbat. ¿Qué nos dice Rabbi Yossi? Dice, si lo vas a permitir en este Shabbat, los tienes que permitir para siempre. Y si los vas a prohibir para siempre, los tienes que prohibir también en este Shabbat. En realidad no nos queda claro qué es lo que está opinando Rabbi Yossi, si está permitido o si está prohibido. Después vamos a ver más adelante en la Gemara que es su intención es que viene a prohibir. Muy bien, nos dice la Gemara. Bemaya Skinan, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el tamaño de esta brecha de la cual nos está hablando la Mishnah? Dice, Ilema Beser, si estamos hablando de una brecha que tiene 10 amot, bien, Maishenam Ruach Achat, de Amar Pitjahu, Mishter Ruchot Nami Pitjahu, es decir, si tiene hasta 10 tefajim, ¿qué más me da que esté de un lado o de los dos lados? ¿Sí? A fin de cuentas, una brecha en un muro de un patio se considera una puerta hasta 10 amot. Si tiene menos hasta 10 amot, me da igual que haya una puerta por un lado, por el otro lado. En todos los casos es una puerta, porque me vendrías a prohibir transportar en este patio. Ela Beyeter. Entonces tenemos que decir que esta brecha tiene más de 10 amot. Calle y aún así es diferente. Y aji. Afilo me ruajajat nami. Dice, bueno, ¿y entonces qué más me da que sea por los dos lados? Con que haya una brecha de más de 10 por un solo lado, ya está prohibido transportar en el patio. ¿Qué más me da que haya en un lado o en dos lados? Amarrab, dijo Rab, Leolam, Be'eser amot. En realidad estamos hablando de una brecha que tiene 10 amot.
¿sí? Es decir, hasta 10 amot. Lo que sería una puerta, dijimos, ¿verdad? Vejegon shenifretza bekeren zavit, de pitja, bekeren zavit, lo abdi inshe. Dice, pero aquí, ¿cuál es la circunstancia? Que esta brecha se hizo en una esquina del dominio, ¿sí? Y entonces quedaría una puerta en la esquina. Y nos dice la Gemara, dice, las personas, la gente no hace puertas en la esquina, ¿bien? O en forma de esquina. Vamos a ver aquí cuál es nuestra situación. Bien, aquí tenemos nuestra primera brecha, menos de 10 amos es una puerta. ¿Cuál sería el problema? ¿Sí? Entonces, aunque yo tenga de un lado, del otro lado, no me cambia nada. Ahora, si yo tengo más de 10 amos de un lado, entonces ya no puedo transportar en este patio porque está abierto al dominio público. Bien. Y entonces nos dice así, dice en realidad estos 10 amos ocurrieron aquí en el lateral, en una esquina, y la gente no suele hacer la puerta o una puerta con forma de esquina. Bien, seguimos entonces con nuestra Gemara y nos dice así. Maishena, Ruach Hajat. Estamos ahí. Opa, lo he bajado. Ahí estamos. Entonces dice, Vejen bet shenifratz misheter ruchot. Entonces esto era en cuanto al patio. Ahora vamos a hablar de la casa, dijo la Mishnah. Y lo mismo pasa con una casa, que se abrió una brecha por las dos direcciones. Maishenan ruach echat, de ambrinan pitikra yored besotem, misheten ruchot. Nami lema pitikra yored besotem. Dice, bueno, ¿y cuál es el problema que se abrió una brecha? De todas formas, la casa, la pared, ok, ya no hay pared, pero tengo el techo. Y yo puedo aplicar el principio de pitikra yored besotem. Es decir, que imaginariamente ese techo me genera una pared hacia abajo. Entonces, ¿qué más me da que tenga una brecha de un lado o que tenga una brecha de dos lados? Porque en los dos casos voy a poder decir Piti Krayores de Sotem. Hambre de Berrab Mishme de Rab. Hambre de Berrab Mishme de Rab. Dijeron en el Beta Midrash de Rab en nombre de Rab. Que Gon Shenifrat Bekeren David. ¿Qué es lo que pasó? Aquí también. Aquí nuestra brecha en la casa está en una esquina de la casa. Bekeruyó, Bealazón. Y el techo que queda también está en diagonal. Bien. De Leka Lememar, Pitikra del Besotem, porque cuando está el techo en diagonal no podemos decir Pitikra del Besotem. Vamos a ver aquí, tenemos un dibujo en los Tosafot, justamente este sería nuestro caso. Es decir, tenemos aquí nuestra casa. Esto normalmente sería un cuadrado, un rectángulo perfecto. Sería un rectángulo perfecto, pero ahí se hizo una brecha en estos dos lados y me quedó el techo incluso en diagonal. Y ahí sobre este techo yo no puedo decir Pitikra Yored Besotem. Bien. Ushmuel. Ahora, Shmuel, ¿cuál es el punto de vista de Shmuel? Shmuel Amar. Afilu Beyeter Meeser Yahi Meruach Achat Nami Mishut Bait. Dice, Shmuel dice que la Mishnah del patio está hablando cuando volvemos al patio entonces. Hemos visto la opinión de Rab sobre la casa y el patio. Ahora vamos a ver la opinión de Shmuel. Dice, la Mishnah nos está hablando del patio incluso cuando el patio tiene una brecha de más de 10 amot. Y si tú me vienes a preguntar, entonces incluso así de un solo lado ya estaría prohibido este patio. Entonces, ¿por qué se enseña en la Mishnah las palabras de que hay dos brechas por dos lados? ¿Sí? Con una sola ya estaría prohibido. Entonces ahí tenemos que decir que efectivamente en el patio está prohibido, sería suficiente enseñar de un solo lado. Y ahora, ¿por qué enseñó dos? Mishum Bait, es decir, Hainu Kevan Shebebait Seliha Linkot Shenifras Mishetet Zadim, Habe Betzad Echad Umbrim, Pitikra Yored Besotem, Av Shapirza Yoter Meser. Es decir, ¿por qué se enseñó el patio dos lados? Porque después la Mishnah nos va a enseñar la casa, y para la casa yo necesito enseñar los dos lados. Y entonces por eso dijo Shmuel que la Mishnah está enseñando el patio con dos lados también. Es verdad que con que haya ya una abertura de más de 10 en un solo lado ya está prohibido ese patio.
Pero como después yo quiero enseñar la ley de la casa, entonces también enseñé Shner Rujot en el patio. ¿Entiende? Es una especie, es un concepto en la Mishnah que se llama la simetría. Yo quiero que mi estudio hay que tener en cuenta que la Mishnah se estudiaba de memoria. Entonces yo necesitaba que las Mishnayot estuviesen estructuradas de una forma muy, muy cuadriculada, muy bien estructurada y muy simétrica. Entonces enseñan dos rujot en el patio para que yo después, cuando me vaya a recordar que también habla de la casa, también hable de los dos rujot. El patio no necesito dos direcciones, pero la casa sí lo necesito. Entonces pregunta la cámara, Bait, Gufe, Tikshe. Entonces, incluso ahí en la casa misma hay una dificultad, porque hemos preguntado arriba, ¿Qué más me da que sea de un solo lado? De Ambrinan, Piti Crayore de Sotem. Terujot, Nami Nema, Piti Crayore de Sotem. Es decir, en la casa también es complicado entender y decir que necesito enseñar dos lados. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo aplicar el concepto de Piti Crayore de Sotem, que el techo me hace una pared imaginaria y que cierra ese espacio, ya sea de un lado o de los dos lados, puedo aplicar lo mismo. Ve tú, y otra pregunta. Mi Idlel y Shmuel, Piti Krayo de Sotem. Dice, ¿acaso Shmuel opina y aplica esta ley de Piti Krayo de Sotem? Veja Idmar, Achsadra, Baibika. Rab Amar Mutar Taltel Bekula, Shmuel Amar, Emetaltelim Ba, Ela Arbamot. Tenemos una discusión que ya vimos anteriormente, que dice así, cuando hay una Achsadra dijimos que era 4 palos con un techo, ¿bien? No tiene paredes, ¿bien? Y que está en medio de la biká, en medio de un descampado, en el campo. Ahí que dijimos, Rab dice, Pitikra Yored de Sotem, que puedo transportar en toda esa Achsadra que tenía hasta Bet Seataim. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas aplico el principio de Pitikra Yored de Sotem y tengo 4 paredes. Bien, pero Shmuel dice que nada más se puede transportar 4 amot, que quiere decir que él no considera ese lugar como un lugar cerrado. Entonces ahí, ¿por qué? Porque no aplica el principio de Pitikra Yored de Sotem. Entonces tú me estás diciendo que Shmuel dice que necesita la enseñanza de los dos lados para enseñarte Pitikra Yored de Sotem por los dos lados. Responde la cámara y dice, Halokash, no hay dificultad. Kilet le arbam aval be shalosh itle. Dice, no hay dificultad, porque ¿cuándo es que Shmuel opina que no se dice Pitikra Yored de Sotem? Cuando hay 4 lados que hay que cerrar con este principio. Es decir, 4 es demasiado. Pero si hay 3, ya aplica el principio de Pitikra Yored de Sotem. Pregunta la cámara. Y con Macom, de todas formas, nos queda la dificultad. Kashia, Adain Kashia. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un solo lado, los dos lados? ¿Y por qué en los dos lados no decimos Pitikra Yored de Sotem? Responde la cámara. Dice que de hambre ve Rab Mishme de Rab. Como se dijo en el Bet Midrash de Rab, el nombre de Rab, que Gonchen y Fraz, Bekeren David, Bekeruyoab, Be Alachson. Es decir, tenemos que fijar la Mishnah que está hablando del caso en el cual esta brecha se hizo en una esquina de la casa, ¿sí? Es decir, por 2 direcciones, es decir, justo en una esquina, ¿sí? Y que el techo también quedó en diagonal a Hanami, que Gonchen y Fraz, Bekeren David. Entonces también aquí, según la opinión de Shmuel, tenemos que decir que ese era el caso, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Dice que Luyá ve arba, es decir, aquí también Shmuel opina así, que la brecha está en una esquina. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el techo no está en alajzón, sino que está en 4. ¿Qué quiere decir en 4? Vamos a ver un esquema para entenderlo. Dice así. Vamos a ver dónde están nuestras casas con las brechas. Este es el caso simple, Pitikra Yored de Sotem. Aquí tenemos nuestra casa, ¿sí? Ahí en 2 direcciones. Muy bien. Y este sería Pequeños David, Pequeño Balazón. Este es el Lachsadra que dijimos en la Big A. Bien. Y aquí tenemos este caso. Es decir, que aquí nuestra brecha, bien, el techo no está en diagonal como antes, sino que está, es verdad que tiene 10 amot, 5 por aquí y 5 por aquí, o 5 y más de 5 por aquí. Pero además está metido hacia adentro del techo 4 amot para adentro. Entonces, ¿qué tendría que hacer?
tendría que aplicar 4 veces el principio de Pitikra y Yored de Sotem. 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué dijimos? Que Shmuel dijo 3 sí, pero 4 ya es demasiado. Entonces así es como establece Shmuel, que es esa circunstancia. Bien, muy bien. Seguimos entonces y dice, Shmuel lo amar que Rab, Alazón lo katani. Dice, explica la Gemara y dice, Shmuel no dijo, no explicó igual que Rab. ¿Por qué? Porque la palabra Alazón no está enseñada. Rab lo amar que Shmuel y Rab no enseñó como Shmuel. ¿Sí? Porque no nos habla que el techo de la casa se rompió. Entonces, Imken, Javiale, que Axadra, ¿verdad? Le taame de amar Axadra mutar, le talte becula. Entonces, ¿qué? Si es así, estaríamos comparando este caso con el caso de la Axadra, es decir, de esos 4 postes en medio de la nada, donde Rab dice que se puede transportar en toda ella. ¿Por qué? Porque aplico el principio de Pitika y de Sotem 4 veces. De Itmar, como se dijo. Axadra Babika, una Axadra, un techito, una pérgola en un descampado. Rabamar mutalet altel bekula, Ushmuel amar, emet altelim ba el arbamot. Es decir, que dijimos que Rab dijo que se puede transportar en toda ella y Shmuel dice que solamente se puede transportar arba amot. Entonces nos dice la Gemara, perdón. Ahora dice Rab, Amar Mutalet al Telbekula. ¿Por qué dijo Rab que se puede transportar en toda ella? Porque decimos Pitrika yo de Sotem. Shmuel Amar, Emet al Delim Baela Arbamot. Y Shmuel dijo que no se puede transportar más que 4 amot. ¿Por qué? Lo ambrinan Pitrika yo de Sotem. Porque no decimos, no aplicamos este principio en este caso. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta Axadra, los poses de la Axadra están separados hasta 10 amot. Ahora, ves el cule alma lo aplique. Cuando son 10 amot, nadie está en discusión. Es decir, todo el mundo dice que se puede aplicar el principio de Pitrika y de Besota. Kiplique, ¿dónde está la discusión? Beyeter Meser, cuando es más de 10 amot. Beika de hambre, y hay quienes dicen Beyeter, cule alma lo aplique, que cuando son más de 10, todo el mundo está de acuerdo, entre Rabbi y Shmuel no hay discusión. Todos opinan que se puede transportar solamente 4 amot. Kiplique Beser, y la discusión está justamente cuando son 10. Es decir, nuestra discusión está clara. Tenemos Rab y Shmuel. Rab dice que se puede transportar y Shmuel dice que no. Ahora, ¿en qué circunstancia? Si es más de 10 amot, los postes están separados hasta más de 10, entonces hay quienes dicen que ahí están en discusión. Perdón, si hay más de 10, hay quienes dicen que todo el mundo está de acuerdo que no se puede aplicar Pitika y Ore de Sotem. Y algunos dicen que la discusión está justamente cuando tiene hasta 10, si se puede aplicar Pitikra y de Sotem y transportar en ello. Veíca de hambre, muy bien. Perdón. Deja de amar la viuda. Y aquello que dijo la viuda, sí, estamos ya pasando al siguiente DAF, que veremos mañana, pero yo voy a avanzar un poco más. Y aquello que dijo la viuda, Korah, Arba, Matir, Bejurba, es decir, que una viga de 4 permite transportar en una curva, en una ruina. Es decir, lo que está diciendo es que yo puedo transportar bajo la viga. ¿Por qué? Porque aplico el principio Pretty Crayor de Sotem. ¿Sí? Ahora, ver Rab Nachman. Opa, no sé lo que ha pasado ahí. Ver Rab Nachman, Amar Rabba Barabua, Korah Arba Matir Bemai. Es decir, que cuando yo tengo una Korah, una viga de 4 tefajim de ancho, entonces yo voy a aplicar ahí Pitika y Ored de Sotem hacia los dos lados, y entonces voy a poder rellenar agua debajo de un pozo que esté supuestamente debajo de esa viga de cualquiera de los dos patios que colinden con ella. Muy bien, explica la Gemara y dice, Mani, según quién dijeron Rab Yudá y Rab Nachman sus palabras, ¿son según Rab o según la opinión de Shmuel? Leach, Lishna, de Amar, Be'eser lo pligue, según esa opinión que dijo que en 10, que si los palos de la Xadra están separados 10 amot, no hay discusión, que todo el mundo está de acuerdo que Piti Krayor es de Sotem, que se puede cerrar imaginariamente esos lugares.
tenemos que decir que estamos hablando aquí de un caso en que tiene 10. La Torá, la Corá, perdón, la viga, tiene 10 amos de ancho. Y ahí, según todo el mundo, ¿sí? Tanto ya sea para Rab como para Shmuel, le lishna de amar ve este pligue, ¿sí? Que Rab. Pero para aquel que dijo que la discusión está justamente en 10, entonces estaríamos diciendo que esta enseñanza fue dicha como la opinión de Rab. Lema Valle Verraba Biplukta de Rabu Shmuel, que me implique. Dice, igualmente, esta discusión que hay entre Rab y Shmuel la encontramos entre Abaye y Raba. ¿Cuál es esta discusión? De Idmar, como estudiamos en Maseje Sukkah. Si queja al Gabe Achsadra, una persona que puso el sejaj, el techo, sobre una Achsadra. Recordamos que ya vimos un caso así. Es decir, una persona tiene 4 postes y sobre esos 4 postes pone, con sus respectivas vigas, ¿sí? Una estructura solamente sin techo. Y sobre esa estructura pone su sejaj, pone el techo vegetal para hacer la azúcar. Bien. Ahora, esta azúcar además, ¿qué es lo que tenemos aquí? Perdón, no es así, no es como he dicho, no tiene 4 postes, tiene 4 postes y 2 paredes. Solamente una pared aquí y una pared aquí. Pero además, tiene petzitzin, petzimin. ¿Qué son petzimin? Vimos que eran listones, es decir, un listón de un tefaj, a este lado y a este lado, y a este lado y a este lado. ¿Bien? El caso en que nosotros habíamos visto era cuando después la persona cerraba estas paredes, ¿sí? Y así anulaba el pitik que la lloré de Besotem. Bien, lo habíamos visto hace un par de páginas. Bien. Ahora, además tiene petzimin. Perdón. En ese caso, kesherá. Ahí en ese caso vamos a decir que esta azúcar es kasher. ¿Por qué? Porque por la ley de la Bud se considera como un muro en la Petzimin, pero si no tiene Petzimin, Abaya Amar Kesherá, Raba Amar Pesula. Abaya dice que está permitida y Raba dice que está prohibida. Abaya Amar Kesherá, ¿por qué dice Abaya que está permitida? Llamar Pitikra Yored Besotem, porque él opina que Pitikra, que del techo, la Corá, la viga, yo puedo extender su borde hacia abajo y hacer una pared. Raba Amar Pesula. ¿Por qué? Porque Raba dice que no es válida esa azúcar. ¿Por qué? Lo Amar Pitikra Yored Besotem. Lema, Abaye que Rab, Raba que Shmuel. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Abaye está diciendo lo mismo que Rab y Abaye y Raba está diciendo lo mismo que Shmuel. Entonces, la Gemara rechaza y dice, no, Aliba de Shmuel Kule Alma lo pligue. Es decir, según Shmuel, aquí no hay ninguna discusión. ¿Sí? Que la azúcar es inválida. Y Abaye permite la azúcar y dice, ¿por qué? Ki pligue Aliba de Rab. ¿Dónde está la discusión? Según la opinión de Rab. Abaye dice como Rab. Y Raba dice que incluso que él piensa como Rab, decimos que esa Axadra, que decimos que en la Axadra Pitikra Yored Besotem, que yo puedo extender imaginariamente el muro hacia abajo, Atkan lo que amar Rab Hatam, Ela de Hane Mejitzot le Axadra Avide. Dice, ¿por qué en la Axadra Rab permitió este principio de Pitikra Yored Besotem y hacer estos muros de esta manera? Porque en la Axadra, ¿sí? Es una pérgola así para protegerme del calor, del sol. Abalaja, dejane mejitzot, lav sukkah, pero para construir la sukkah, que es una mitzvah de la Torah, ¿sí? Rab no va a ser tan permisivo y va a venir a decir, pero estas paredes las vamos a permitir aunque sean imaginarias. ¿Bien? Es decir, cuando hace las paredes estas de la sukkah, no las hice para la sukkah. Bien, entonces, para concluir, pregunta Rashid, dice, bueno, pero cuando una persona construye la azúcar, las paredes no tienen que estar hechas leshem sukkah, no tienen que ser hechas lishma, ¿sí? La azúcar no se tiene que construir para la finalidad de la azúcar. Basta con construir 4 paredes, ponerse haj y ya tenemos una azúcar. Dice, efectivamente, no hace falta que sea lishma, pero y juntar el hecho de que voy a poner Piti Crayoles de Sotem y se juntan aquí en este caso demasiadas kulot, demasiados lados ligeros en la halajá, y para una mitzvah de la Torah, Rab no quiere ser tan permisivo. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.